¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, yo soy Balam Mendoza. Yo soy Edgar Meritano. Y yo, Roberto Uribe. Pasta de chorizo. Celuloide. La otra perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Naves de combate en llamas en el lóbulo de Orión, cerca de la entrada de Tannhausen. Celuloide. La otra Perspectiva. perspectiva. La otra Perspectiva. celuloide. 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 Pasta de chorizo. Vamos con la maciza. Y pues bueno, ya estamos aquí en Celuloide de la otra perspectiva, en un episodio más, un episodio 222. Para aquellos que les gusta la numerología, pues pueden tomar ahí el significado y no lo mandan. Entonces, pues eso. Muy bien. Ahora abriremos la parrilla con un poco de chorizo. Pues empezamos con el chorizo y pues malas noticias para Pixar, ya que pues el debut de Helio ha salido mal. Ha sido el peor estreno que ha tenido Pixar en los últimos años. Digo, Sí, se enfrentó con una taquilla difícil, pero no le ha ido muy bien. terrible, ¿no? Porque además, o sea, sí tenían como cierta esperanza en esa película y pues de plano, pues no, tuvo que competir Disney contra sí mismo porque todavía está en cartelera Lilo and Stitch, ¿no? Es Entonces, correcto. la cual la está rompiendo y se pisó la capa a sí mismo. Sí. ¡Ay, güey! Oh, no. Sí, y también se Demonios. tuvo que... Y van a varios Adelante, adelante. fracasos directos con Disney Pixar, ¿no? Que también está la de las flamitas y Elementals, Sí, ¿no? Elementals. Y Strange World, ¿no? Que de plano nunca despegaron y de hecho nadie recuerda en realidad. O sea, yo ahorita, pero les aseguro a audiencia que están diciendo como, ¿cuál es? ¿De qué película está hablando? Entonces, como que no ha logrado pegarla, ¿no? ¿Quién recordara aquellos tiempos donde estrenaba hit tras otro Pixar, ¿no? Sí, y pues también le tocó competir contra 28 años después. 28 años después. Exacto, la película que todos estábamos esperando. Esto se compara una película que nadie estaba esperando contra otra que todo el mundo estaba esperando y pues bueno, estos son los resultados. Que además también indica ahí hay un artículo que estábamos justamente revisando fuera de línea que dice, bueno, pues hay un declive y todos lo sabemos en cuanto a las personas que van al cine y que son varios factores y creo que aquí justo se ve. O sea, sí tiene que ser un evento importante. También ha cambiado obviamente la cultura, o sea, también no hay que dejarlo de lado, es decir, pues bueno, ahora ya sale en streaming y dices, ay, pues me da flojera, no me quiero gastar el dinero, lo que sea, como que eso ya también cambió, ya sé que no salgamos tanto al cine, pero también yo creo que si de repente vas al cine y si dices, ¿en serio estoy pagando por esto? Que además te ponen anuncios, entonces dices, puta, güey, 15, 20 minutos de anuncios, pues ya es como, pues mejor me quedo en Prime, también me pone, al menos me pone minuto y medio, no 20 minutos, güey, ¿no? Entonces también hay varias cosas que están entrando en esta situación para pues, que la gente también diga, nah, pues, si no vale la pena o no es algo realmente chido. Sí, claro, no es para menos porque como bien dices, ¿no? O sea, uno esperaría una taquilla de calidad porque pues vas a ir a dejarle tu dinero y tus horas al espacio y llega el momento en el que pues mejor me quedo en mi casa. Al fin ya estoy pagando todas las plataformas, ¿no? Que también Sí. me ponen, que también me ponen publicidad y pues bueno. Ahora, no lo sé en el sentido de que si la pandemia no mató al cine, no sé si esto lo vaya a hacer. Siempre ha habido la discusión desde que salió el home video, desde que salieron los videocassettes beta y VHS y si son lo suficientemente viejos como yo, ¿no? Con sus canas. Contemporáneos. Contemporáneos, perdón, sí, contemporáneos. Recordarán Videocentro y Blockbuster, ¿no? Donde uno iba a rentar y que justamente pegó directamente en la taquilla. Después el DVD
ya sea original o pirata, hizo lo propio. Entonces, siempre ha existido esta circunstancia donde uno duda y posteriormente el streaming, ¿no? Volvió a ocurrir. Necesitamos cines porque necesitamos salir a convivir, eso nos queda claro, y nos quedó claro al final de la pandemia, cuando todo el mundo dijo, bueno, ya medio estamos vacunados o no sé qué, pero vamos a abarrotar los cines, aún con la poca oferta que había. que había. Entonces, ahí no sé si vaya a desaparecer el cine como tal, no lo creo, la verdad, pero sí hay una crisis, eso sí es claro, ¿no? O sea, sí hay que señalarla, hay que reconocerla, y tal vez sea culpa justamente de estas películas, ¿no? De que la cartelera parece cartelera de 1989, ¿no? Y no hay nada fresco ni nuevo, solamente refrito y remake y secuela, ¿no? La 10ª parte de una película, o cosas medio sin alma como nos está lanzando Pixar, ¿no? Últimamente. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí creo que es más bien una crisis de contenido, em, y pues a ver si lo logramos, a ver si logramos brincarla, pues, ¿no? Porque si no, esta crisis también se va a pasar al streaming, ¿eh? O sea, tampoco vamos a querer ver malas cosas en streaming, eso se los aseguro. Y que de hecho ya está pasando. O sea, Sí. cuánto contenido basura no encontramos en streaming, y de 8 películas que nos ponen cada semana, realmente las que valen son 2. Ajá. De hecho, hace poco se anunciaba la plataforma, me salió un spam de la plataforma de Paramount y decía, pues ahora sí vas a ver Emilia Pérez. Digo, compa, no, güey, ya deja de molestar, ¿no? No, no, ya me perdiste, güey. Así Exacto. menos. Sí, ¿Quieres así menos. que me suscriba o que me desuscriba, güey? ¿No? Oigan, Exacto. y pues bueno, hablando de 28 años después, o sea, ahora sí que ha tenido un buen fin de semana. De hecho, ha sido la taquilla Ajá. más vista, y a nivel mundial tiene $90 millones para su primer fin de semana, tomando en cuenta que les costó como 70 millones, entonces ya va de gane, pero viene acompañada, ¿no? Por un lado, hay crítica dividida por parte del público, o sea, a los analistas del cine les está gustando, al público no tanto, Ujú. pero pues ya está preparada su secuela, ¿no? Que es Que- el que- Templo de los que- que- Huesos, que- la cual 28 será décadas. Sí, exacto. Ajá, 28 lustros después. No mames, pues nunca 28. va a salir. Es como el No, programa Yatus, pero güey. es que justamente aquí está el dato interesante. La secuela se llama El Templo de los Huesos y se va a estrenar en enero del 2026, que si hacemos cuentas son 28 semanas después del estreno, de De 28 años 28 después. años. Ok, crédito parcial, porque ya hemos tenido 28 semanas después, pero está bien. Pero Creo le que pusieron otro nombre, entonces está bien. rompe un poco con la línea, porque pues estaba bonito que 28, 28, 28. De hecho, les había faltado 28 meses después. Esta era una Sí, gran oportunidad, pero está bien. O sea, ok, vamos a darles el chance y a ver qué tal. Yo no la he visto, Burreto, ¿ya sí la lograste ver ese día? ¿No? sí, la Sí. vi, Ah, muy bien. y Nada a más mí me Cero dinos gustó, spoilers. Cero a spoilers. mí me gustó, luego para mí fue un pulgar arriba, pero Ok, eso bien. sí, no era la película que yo esperaba ir a ver. O sea, Muy fue bien. otra cosa. Ya la analizaremos. Sí. Creo que sería bonito dedicarle un programa a 28. Nada más quería conocer tu perspectiva, si teníamos like, si teníamos un like. También yo tengo a mis amigos divididos, ¿no? Entre quienes sí les latió, quienes no les latió. Y entonces, pues yo también tendré que ir a ejercer mi propio criterio para ver qué más nos ofrece 28 días. Pero me gusta que Sí. que una película de terror esté liderando la taquilla. Eso está bien, no es común. Otra vez. Ajá, exacto, otra vez, que además sea una secuela, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Una secuela bien querida, eso sí, sin duda. Es Oh, correcto. sí. Y hay Ajá. que tomar en cuenta esto, es una secuela directa. Cuando los creadores retoman los derechos o quieren darle otro giro, y pues el dinero es dinero y las productoras hacen lo que quieren, eliminan películas de la línea directa y pasa lo que Halloween. Entonces aquí no tomamos en cuenta la 2. Entonces, esta es una secuela directa de la de 28 días después, De la 1. Entonces de la de la 28 1. semanas queda como un mundo alterno. Exacto. Un quizás. Ok, ok. Ok, Bueno, bien. está bien. Queda, cae. Habrá que verla, tampoco la he visto, Puedo entonces. jugar con ello, no pasa mucho.
Sí, va. Sí, entonces eso es muy importante porque muchas de las críticas que yo he visto están tomando en cuenta la segunda, Y cuando pues al no, principio de esta película prácticamente te dicen la segunda no pasó. Y de hecho el no director existió. ha salido a decir la segunda queda fuera del canon, nos vamos por esta línea. Pues está bien, habrá que verla. Al final del día, pues sí, no hay más que verla ahí sí cada quien y que cada quien tenga su Y opinión. pues creo que se le permite al Sí, señor que exacto. nos ha dado joyas como Ex Machina, ¿no? Sí. Sí, Sí, o bien, sea, yo bien, creo que bien. el equipo Sí, vamos a de verlo. producción y todo el equipo se merece todo Exacto, nuestro, al menos darles la oportunidad, ¿no? Entonces, pues a ver. Exacto. es correcto. Bien. Pues díganos ustedes si ya Y la pues vieron, ¿qué bueno, les pareció? exactamente, déjenlo en los comentarios. ¿Qué les pareció 28 años después? Que prácticamente está pasando 28 años después. Bueno, Exacto, exactamente. y bueno, pasando a otras noticias, pues Marvel acaba de revelar un proyecto incógnito o misterioso para diciembre del 2028 y pues la banda está especulando que puede ser X-Men o puede ser una secuela de Los Cuatro Fantásticos, pero que todo esto se va a revelar después de su tan no esperada película de Secret Wars. Así de, ¿qué Perdón. podemos decir? Sí, bueno, pues, ¿qué se puede decir? Pues que Marvel intenta volver a agarrar el hype. También estaba viendo, otro insider estaba diciendo que era Black Panther 3, otra película que yo creo que ya nadie quiere ver, porque nuestro Black Panther pues ya pasó a mejor vida y después de los comentarios antivacunas y todo lo que ha hecho la otra protagonista, pues sabemos que Disney no está muy conforme con ese tipo de situaciones. De No, discursos. y justamente hablando de Disney, también se estrenó la serie de Ironheart, que también está inmersa en la polémica, ¿no? Porque hubo evidentemente review bombing, pero también hubo review bombing inverso, donde muchas cuentas están calificándola como la gran maravilla, pero son cuentas fantasma. Esto también está completamente metido en la polémica y obviamente están acusando, ¿no? A ciertos usuarios de cierta palabra con R, ¿no? Etcétera, ¿no? El punto que se entiende cuando comienzan a ver las discusiones en ese sentido es que no hay calidad. Yo no lo he visto, pero es lo que la experiencia nos ha dado, ¿no? O sea, cuando la discusión se encuentra en la falsa dicotomía de que si no te gusta es porque tienes ciertos pensamientos de odio, esto implica que no hay una calidad específica, ¿no? Entonces, díganos también ustedes, a ver qué tal, pero también salió con uno de los peores arranques para series de Disney. Entonces, nuevamente la serie que nadie pidió. Y que también hay que recordar, como dice el dicho, de pues por sus formas los conoceremos. Entonces, al final del día, pues si es tan buena, o sea, cuando algo es realmente bueno, la banda luego empieza, Exacto. podemos verlo incluso, bueno, no sé si sea tan bueno, pero Minecraft, o sea, de que a la gente le gusta Minecraft y le salió bien y pues todo el mundo empezó a comentar, ¿no? De manera orgánica. Sí. Entonces, cuando empiezas a ver cosas raras, pues es de, a ver, ¿no? Tanto nos Fíjate quejamos que de los deepfakes y de otras madres y pues es lo que hacen. Entonces, que yo tenía mis dudas con Minecraft y entiendo que yo no soy el público, pero como salió en streaming, la verdad es que me entretuvo. O sea, no Sí, esperaba nada y me sacó dos, tres risas yo la y fui a está ver al palomera, cine. güey, está palomera, es lo que puedo decirte. Yo la fui a ver al cine y no conozco nada de Minecraft. Lo he jugado 2 veces, me aburrió mucho, pero fui con mis sobrinas y ellas sí juegan mucho más. Y vamos, a mí también me gustó la historia que me contó, no me pareció mala. uh, Uh, y pues parece algo le que, pasó que al Doc. perdimos al doctor por Lo un secuestraron momento, los ya aliens. saben que exactamente. Pero bueno, pasando a la siguiente nota que yo creo que le iba a gustar al doctor, pues Lucasfilm le vuelve a poner freno a la película protagonizada por Rey. Ha decidido darle prioridad a otros proyectos. No lo ha descartado aún, que ese es el punto álgido, Ujú. pero se supone que ahora que este señor acaba de tomar las riendas, no es Mosquetico, ¿cómo se llama? El que acaba de tomar las No me riendas acuerdo de... ahorita del nombre de
Regresó un doc en forma ¿Perdón? de fichas. Ah, no. Sí, regresó. Sí, Ah, ya volví en forma de no te fichas, les pido una preocupes. disculpa. El internet. Sí, el internet Ah, buscó Todo bien. esto, desconectarme justo cuando estaba hablando bien de Minecraft. Pero bueno, Buscando al director de Star Wars, decías, pero sí. ¿de John cuál de Star Favreau. Wars? Bueno, Ah, doctor, que ahora va a tomar las riendas de Star Wars, John Favreau. Entonces acaban de salir y decir, ¿saben qué? Le ponemos freno a la película de Rey. para sorpresa ¿No? de nadie, ¿no? No la O han sea, descartado. desde que salió anunciada la película de Rey, sabíamos todos que la iban a cancelar, desde que era esta documentalista pakistaní o no sé qué, la directora, y que todos sabíamos que iba a fracasar. O sea, que ni siquiera iba a despegar ese proyecto. No, para sorpresa de nadie. Ahora a ver si John Favreau logra arreglar este relajo, pero pues quién sabe, porque depende qué tanto le suelten la rienda, qué tanto lo dejen hacer. Pues al final John Favreau es el padrino del MCU, el muchacho es el rey Midas, ¿no? Pero pues ya Sí, sí. la franquicia de Star Wars está ya demasiado magullada, ¿no? No lo sé, Rick. No sé qué tal. Pues es cosa de esperar y de ver. Todo queda en incógnita y yo creo que deberían de irse por otro lado. Ya vieron que Andor ha sido un éxito y creo que eso nos demuestra, y bueno, también el Mandaloriano nos demuestra que no todo Star Wars habla de Jedi. Creo que el universo es bastante amplio y hay muchas historias que se pueden encontrar dentro del mismo universo. Sí, claro. Sí, correcto. Y de A ver, diversas formas. Ajá. sí, exactamente. Entonces, a ver si lo logran, pero yo ya no tengo fe, la verdad. No, yo ya perdí mi fe hace mucho tiempo. Me perdieron. Me Sí, perdieron. sí, no Y me va a bueno, volver a pasar. pasando de Star Wars, pasamos a la gran N, o sea, Netflix, donde para todos los fans de Mindhunters se acaba de abrir la posibilidad de darle un cierre a esta serie para todos los que son fans de los asesinos seriales y detectives del FBI, de la investigación y de todo este rollo, porque pues acaban de decir que si el director está conforme, pueden terminar la serie con 3 películas de 2 horas cada película. Entonces eso ya le Cual no daría un estaría nada cierre. mal. Está bien, sí, sí, sí. Es una serie bastante interesante y intrigante. Entonces. Y que además, Y que pues se va no hizo lo construyendo que. poco a poco. Sí, y que no hizo lo de esta otra serie sobre el asesino serial donde todo el mundo dijo, oigan, sí, pero no mamen, lo están poniendo como un héroe y nunca le preguntaban a la familia. Entonces creo que ahí sí lograron separar y Sí, de alguna manera claro. ficcionalizar cosas que son graves, son severas, de una manera diferente. Entonces creo que ahí sí Mindhunters pues vale mucho la pena. Sí, no romantiza a los asesinos seriales y nos da un contexto muy bien de cómo empieza esta cacería, por así decirlo. Exacto. Y este entendimiento de cómo es la mente de esas personas. Y yo siento que tampoco los demoniza, lo cual es interesante. O sea, pues te deja como pues tú observa, tú ve qué es lo que ellos Ujú. también tienen que hacer de no puedo llegar con el juicio hacia a entrevistar, por ejemplo, un asesino serial porque pues, claramente va a poner todas sus barreras. Entonces, pues bueno, eso es interesante. Sí. Y bueno, pasando de la gran N, pasamos a la gran M, donde el sindicato o la asociación de fotofilmatógrafos mexicanos acaba de poner el grito en el cielo por una campaña que se ha hecho completamente con inteligencia artificial por parte de Banco Santander. Entonces, todas las imágenes que muestra esta campaña se hicieron gracias a la inteligencia artificial y todos los colaboradores del gremio filmográfico en México pusieron el brinco y lanzaron su comunicado que están en contra de estas prácticas. No, Más de la pues, discusión está. ay, no, porque Adelante, Doc. al final de cuentas, creo que el cliente, las personas también pueden decidir cómo hacen las cosas. O sea, si lo van a filmar, si lo van a hacer en animación, si lo van a hacer en pues como quieran. Entonces esto, o sea, pone una perspectiva muy interesante de cómo van a ocurrir las cosas, cómo se va a desarrollar el mercado, porque no le puedes decir a alguien, a fuerza lo tienes que filmar, ¿qué tal si lo quiero filmar con mi celular? O sea, es mi bronca, pues, ¿no? Y Sí, y pues bueno,
¿no? O sea, es a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro muy No, cercano. pues en el presente. O sea, ya es Ajá, algo que nos estamos enfrentando en el presente. exacto, ¿no? O sea, porque no puedes obligar a alguien a decir, pues lo tienes que filmar conmigo, ¿no? Entonces, qué caray, ¿no? Esto sí me parece un debate interesante. Sí, Sí, sin Sí, duda. claro, y que da para mucho. No vamos a poder cubrirlo en el chorizo. Ahí No, mándenos definitivamente mensaje, no. quieren que hagamos un panel, un con mucho panel gusto lo Exacto. sobre hacemos. Podemos traer la especialistas. inteligencia todo. artificial en medios audiovisuales, ¿no? O sea, cuáles son sus repercusiones, Sí, es legal, no es legal, qué va a pasar con tanto trabajo, ¿no? sí, claro, Así claro, es. claro. Y yéndonos a cuestiones más analógicas, también la serie que está muy en discusión es la de Chespirito, justamente, ¿no? Creo que es algo que, no sé, o sea, en general es como bien querido en el extranjero, pero en México es como un pasado un poquito olvidado, como que pues, sí existió like, mientras el resto de los países se emocionan, pero reviven una polémica muy interesante en torno de su producción y de obviamente su creador y todo, ¿no? El punto es que lo está logrando, también está lográndolo y está en boca de todos justo con la serie de Mentiras también, ambas que hacen referencia a tiempos anteriores. Un saludo a Belinda, si nos escuchas te quiero mucho. Sí, exactamente. Mentiras la está rompiendo a pesar de sus inicios polémicos de declaraciones de sus protagonistas, donde no tomaban en cuenta todo este cine musical mexicano, o sea, todo Pedro Infante y eso ya salió a corregir. Eso es lo que pasa cuando no tienes un buen asesor de relaciones públicas. Sales a O decir, tú eres tu propio asesor y pues ajá, te o tú eres falta tu propio asesor y y valió madre. No sean Lo sus que dices. asesores, banda, en serio, se los decimos así sí. de corazón. Y pues bueno, con esto terminamos el chorizo y ahora nos ponemos de manteles grandes, vamos con la maciza y vamos a hablar de una de las universos, yo creo que bastante ricos y poco aprovechados de la actualidad, y nos referimos al universo de Terminator, ¿no? Después de que James Cameron haya soñado con el concepto de Terminator, esta pesadillas cuando tenía fiebres en Roma, que soñó justamente con este esqueleto metálico rodeado en fuego y otras referentes literarios, varios pleitos de derechos, pues nos entregó por lo menos dos grandes películas y una serie memorable, de las cuales vamos a hablar en este momento. Correcto. Vamos primero a los orígenes en torno de estas cuestiones legales que implicas. Hubo un pleito legal porque Harlan Ellison, un escritor, demandó en su momento a James Cameron porque dijo que se basó en su novela. Es un cuento corto que se llama No tengo boca y quiero gritar. Será de unas 15 hojas, donde un científico hace una inteligencia artificial, prácticamente un Tinder para conseguir pareja y la computadora le acaba robando la identidad y lo acaba matando al científico. Desviviendo. Destruyendo, eliminando, digamos, ¿no? Y Sí, sacándolo del chat. exacto. Y Harlan Ellison ganó de la vida. la, este, la discusión legal. Entonces, podemos entender que esta sería como la primera instancia, ¿no? De esta cuestión de inteligencia artificial que quiere acabar con la humanidad. Y ciertamente la primera película, las primeras dos partes son obras maestras. La primera película tiene mucho menos presupuesto, pero creo que es parte de la magia, ¿no? Este robot del futuro que viaja hacia el presente de aquel entonces, 1984, a cazar a la madre de John Connor, Sarah Connor, quien pues va a parir eventualmente al Mesías de la humanidad, ¿no? Que va a decirles cómo pelear contra las máquinas. Es extraordinaria. La primera película es grandiosa, es una cosa chula, pues, sobre todo justamente por los efectos prácticos. Ya tiene algunas cuestiones digitales, cuestión de algunos Sí, grafiquitos poquito. por ahí y todo, pero todo lo demás está hecho con animación, retroproyecciones y por supuesto viene Arnold Schwarzenegger como el Terminator después de Conan, ¿no? Entonces ya trae como hilando dos éxitos muy grandes y pues bueno, ¿no? O sea, todos lo recordaremos ya en este papel. Y un papel que irónicamente nada más dice 17 líneas en toda la película. Dentro de ellas
la frase I will be back. I'll be back. Que tiene sentido, pues es un robot, güey. O sea, también es su único trabajo es exterminar. Realmente solo habla para obtener información. Entonces está chido. Sí, esta película se adelanta mucho a su futuro, no nada más diegéticamente, sino justo pone en boga esta discusión sobre las computadoras y y la inteligencia artificial, que en su momento no eran del orden común, no era una discusión que nadie tuviera, nadie tenía computadoras, ¿no? Se entendía que por ahí había un mundo digital, ya Ujú. había fracasado Tron, todavía no existía el Internet como lo entendemos hoy en día, y pues bueno, no, esto se adelanta demasiado también a la discusión ética que justamente acabábamos de referir, de, de- Sí, de- claro. de- de las máquinas tomando el control y bueno, ¿no? La secuela de 1992, me parece, 91, es, 91. es también extraordinaria porque ahora mandan a otro robot ahora a cazar al hijo, ¿no? Porque Sara lo logró en su momento, pero ahora va por el hijo, ¿no? Por John Connor, con este muchachito muy carismático en su momento y que después creo que no lo logró en Hollywood. Sí, Eh, lo perdimos. lo perdimos exactamente y también con, obviamente, Schwarzenegger de nuevo como este robot y ahora sí, con el uso de efectos digitales, tanto digitales como prácticos, en la forma de este robot de mercurio líquido que a todos nos sorprendió. Si pueden verla en su formato Blu-ray o 4K con la mayor definición que puedan, chéquenla porque es extraordinaria. Los efectos digitales no han envejecido un solo día y eso me sorprende muchísimo, ¿no? O Sí, sea, está. porque hoy en día vemos películas de hace 5 años o de hace 2 años y es como, "Ah, qué porquería de efectos", pero no, estos siguen vigentes, ¿no? Lo cual es muy remarcable, es muy, muy extraordinario. Y es una obra maestra, sin duda alguna, Terminator 2, ¿no? De hecho, esa fue como la gran taquillera y que además pone ya en boca de todos la discusión digital, porque ya más gente tenía computadoras en el universo, ¿no? O sea, ya nos acercábamos ya a entender Internet y también ya había la discusión de pues, qué pasa si la computadora toma conciencia, que de hecho es un concepto científico, se llama principio de singularidad. Si ustedes quieren checar el principio de singularidad, googleenlo y es una cuestión teórica todavía, donde se supone que las matemáticas, las computadoras van mejorando su propia inteligencia artificial con un progreso geométrico hasta que toman conciencia de sí mismas, ¿no? Son self-aware y se van a comportar biológicamente, como lo plantea Terminator 2, a imagen y semejanza de sus creadores. Entonces, pues Lo cual ahora es mucho más relevante esta discusión porque justamente todo el tema de las inteligencias artificiales que tenemos ahorita y que siempre está ahí el tema de, me voy a adelantar en la línea de tiempo a una de las otras películas, que es la de Dark Fate, que pues bueno, hay comentarios ahorita, pero hay una frase que me gustó mucho que es, por eso digo, comentarios ahorita solo es una frase, como quitando todo lo demás, y la frase de Sarah Connor que dice, pues estos imbéciles nunca aprenden, que dicen es que ya no es Skynet, es otra inteligencia artificial, pero la enchufaron a los sistemas militares, y eso es como algo bien relevante, porque ahorita esta es la discusión también que estamos teniendo, de que están haciendo esas armas autónomas, letales, y pues bueno, justamente, pues ya hemos pasado por ahí al menos en un ejercicio mental, y conociendo la historia de la humanidad, pues no parece la mejor idea. Y eso es lo que literalmente explora varias también este películas universo. que nos dicen que no deberíamos hacer eso, ¿no? Pero bueno, no, Terminator De, 2 es, de hecho, a mí hay me hasta una película, ¿no? Donde Ujú. bueno, Sí, varias, continúa, bro. de una especie como de dron que toma conciencia de sí mismo y se les escapa a los... Es pésima, Sí, pero la idea, digamos, pero marca sí. el tema, ¿no? Así de que este avión toma conciencia y se les voltea a sus creadores y entonces tienen que llevar el equipo de aviones a intentar destruirlo en el aire. También existe Eagle Eye. Vamos, la discusión se ha proliferado con el tiempo en torno de la inteligencia artificial. Más o menos de 2005, si no me equivoco, 2006, con Shia LaBeouf existe Eagle Eye, que también es como una inteligencia artificial desarrollada por nuestros amigos gringos que la conectan a los sistemas militares y comienza a tomar decisiones por sí misma, incluyendo el asesinato sistemático
de los oficiales que podrían desconectarla, ¿no? Entonces, la película es chafona, la verdad, pero es palomera. Entonces, es disfrutable en varios aspectos. Bueno, Ujú. todo esto ocasionado literalmente por Terminator, lo cual también nos llevaría a Matrix, ¿no? Que pone la misma discusión. Las máquinas le hicieron la Sí. guerra a la humanidad y pues acabó con ella, ¿no? Y estamos atrapados en un mundo virtual. Entonces, esto lo hace a Terminator en general, pues un semillero en ese sentido, aunque nuevamente les vuelvo a insistir, la discusión viene de la literatura, viene desde la literatura. Es correcto. Sí, claro. Anteriormente podemos hablar de Philip K. Dick, de Arthur C. Clarke, en el cine desde De Isaac 2001, Odisea Asimov. del espacio, ¿no? El propio Sí, de Isaac Isaac Asimov, Asimov. y bueno, grandes autores que eventualmente se vieron reflejados en el cine con varias películas, pero Terminator es fundamental en esta discusión, eso queda clarísimo. Y actualmente, pues también ha sido influencia tanto para Megan 1 como Megan 2.0, ¿no? Para los Sí, que quieran ver referencias más actuales. y bueno, después tuvimos la Sí, entrega de claro. Terminator 3, que si no me equivoco es de 2003, si me pueden corregir, por favor, la cual, ah, no, fue muy discutida en su momento, casi en la presencia de Sarah Connor, y la película, vamos, tanto en sus cualidades cinematográficas es menor de Terminator 2, y en su guión también definitivamente, aunque no me parece tan mala película. Ya en la perspectiva, me parece que cumple, que no está mal, que ya vemos a un John Connor que tiene que esconderse por lo enseñado por su madre, ¿no? Se tiene que esconder de la sociedad, que no tiene seguro social, que no tiene tarjeta de crédito, ¿no? Que está como un paria de la sociedad porque tiene que estarse escondiendo de las máquinas y muchos lo tiran de a loco, obviamente, porque pues ese futuro que iba a llegar no llegó, pero sí llega. Lo que- El día del juicio final solamente se Ajá. retrasa y nuevamente tenemos a Arnold Schwarzenegger quien viene por él a salvarlo a él y a su futura esposa, la cual pues obviamente como es el pasado, pues no lo reconoce como tal, no es como, no, pues este loco me está persiguiendo. Entonces, creo que la película, insisto, en cuestiones de fotografía, de cuestiones técnicas, carece bastante. Justo en comparación de la dirección de James Cameron, que es extraordinaria. Esta no recuerdo quién la dirigió, pero sí es más malita. Se ve más cutre, pues, ¿no? Su filigrana, pero termina muy grande. El final me encanta, es extraordinario el final y es lo que más me gusta de la película. ¿Por qué? Pues en efecto llega el día del juicio final y en ese sentido el Terminator no había sido enviado a evitar el día del juicio final, sino a ponerlo a resguardo para que pudiera dirigir a la humanidad desde un búnker militar, ¿no? Entonces esto la hace, me parece una película muy extraordinaria y que además nos trae también a un nuevo Terminator, la TX, quien es una Terminator femenina o toma los rasgos femeninos, y que tiene tecnología de mercurio líquido, pero también tiene endoesqueleto, y pues juegan un poco con ello. No es tan carismática definitivamente como el Terminator de metal líquido, ni en sus efectos especiales, ni en sí mismo el concepto. Es ya un poquito un remasticado, pero no es malo, ¿no? O sea, no es en sí una mala película ni una mala idea, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué opinan. Es que también ahí para Terminator 2, que es Robert Patrick, en uno de Sí. sus papeles más interesantes pues que al final todo el mundo lo recordamos por el T-1000 en la 2. Entonces acá sí también creo que pues sale un poquito como meh. El director es Jonathan Mostow, por cierto, quien dirigió Gracias. la de U-571, la del Ah, la del submarino. submarino. No he visto. Ajá. Ujú, sí. Digo, tiene otras Sí, cosas, pero más menores. la verdad es que sí se nota la falta de maestría, ¿no? A comparación del extraordinario James Cameron, que pues bueno, él es muy específico en cuestiones técnicas, ¿no? Lo podemos ver en, vamos, todas sus obras maestras, ¿no? Obviamente Sí, Terminator claro. 2, Terminator 1, Aliens, El Regreso, Titanic misma, que siempre hay una conciencia muy clara de lo que se tiene que poner en escena, cómo tiene que estar iluminado y todo, ¿no? Esta se ve de más bajo presupuesto, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? O sea,
no tenemos profundidad de campo, no tenemos estos contrastes, no hay un gran trabajo de iluminación, no es retórica en ese sentido, y sí se ve menor. Y en su momento fue muy criticada, yo me uní a esas críticas, porque obviamente no le llega a Terminator 2, sostengo, de entonces a ahora, nada más que en una revisión de la película, ya no me parece tan mal, la verdad, ¿no? O sea, es como, bueno, está bien, ¿no? O sea, sí nos cuenta una anécdota, continúa como puede con la historia y la termina bien, eso sí. Y luego nos vamos justamente como nos vamos alejando de la saga original, pues la cosa empeora. Pero antes de entrar a ese oscuro meollo, yo tengo que destacar dos cosas. Primero, la actuación de Linda Hamilton, que justamente redefine el arquetipo de lo que sería la Final Girl. Justamente una protagonista antipática o cero carismática que determina ciertas hitos dentro de la historia. O sea, es una mujer dura, es una mujer muy masculina, independiente, empoderada, que ya sabe lo que viene y está dispuesta a enseñarle a su hijo todo lo que necesita para sobrevivir este caos. Y lo cual nos lleva justamente después de esta película, yo creo que uno de los mayores logros de todo el universo, y es Sarah Connor's Chronicles, donde nos ponen a una Sarah Connor, nos ponen a un John Connor y nos regresan a un Terminator femenino, intentando brincar de época a época para evitar que surja este Sí, apocalipsis, sí, por así decirlo. exacto, este apocalipsis tecnológico. Sarah Connor Chronicles es una serie extraordinaria cuya primera temporada es muy buena y la segunda temporada con la que ya fue cancelada tiene buenas ideas, pero ya no logra concretar bien las cosas. No obstante, es una gran serie con Lina Headey, a quien tal vez recordarán como la reina Gorgo de la película 300, o bien la reina de Game of Thrones, esta de la casa, Cersei. ¿no? A Cersei Lannister, exactamente, ¿no? Una gran actriz y que tiene siempre como este gesto adusto, ¿no? O sea, una persona que claramente ha sufrido y que la ha tenido que dura, no me refiero a la actriz, sino a los personajes que interpreta, también hace el remake de Judge Dredd, ¿no? También hace a la villana de Judge Dredd, Ujú, ¿no? también Una aparece. villana extraordinaria. Y vamos, ¿no? Al parecer siempre tiene como estos personajes o de villano o de reina o ambos en Game of Thrones, pero en Sarah Connor Chronicles como una persona muy dura, muy adusta que tiene que educar a su hijo, pero pues evitando al sistema y todo. Se la recomiendo mucho. La serie es extraordinaria, producida por Warner Bros. Y de verdad amplía mucho el universo de Terminator de una manera muy elegante además y pues bueno, no, esa yo la voy a tomar como la secuela, la verdad, para mi canon personal, yo creo que esa es la Sí, secuela y sáquenme de ahí, ¿no? O sea, porque después vino el desastre. vino el Y desastre justamente con la primera película sin Arnold Schwarzenegger y nos enfocamos a Terminator Salvation. que todavía tiene cuestiones interesantes, Terminator Salvation, con Christian Bale, y no recuerdo al otro, Chris Worthington, me parece, Sí, como protagonistas. El problema grande de esa película es que tenía dos protagonistas. Entonces, era uno, el Christian Bale como John Connor, y el otro, Sam Worthington, creo que se llama, como ahora el Terminator, pero tienen como demasiado tiempo en pantalla ambos y se compite demasiado por el protagonismo y esto termina destruyendo la película, aunque sus ideas no son malas. John Connor ya en el futuro, la humanidad destruida, intentando pues crear la resistencia y con Skynet pues intentando ya a él como objetivo detenerlo y destruirlo porque pues es el que sabe qué onda, ¿no? En general, creo que la película no es tan mala, pero sí se desbarata en sí misma. A mí sí me gusta. A mí me a gusta mí la parte donde justamente pues es incluso esta lista de matar de Skynet. Dice, pues, ¿quién es el número uno? Dice, tú estás en la lista, eres el número dos. Le dice como el comando de la resistencia. Y dice, ¿quién es el uno, no? Pues, ¿qué pedo? Y pues, es Kyle Reese, ¿no? Entonces, como todas estas hitos y demás, pues, es interesante el verlo. Sí tiene por ahí temas, pero creo que dentro de todo, pues, cumple. O sea, también o sea,
no se me hace a mí mala, se me hace entretenida, la he visto un par de veces, tal vez 3. Y pues sí, o sea, te mantiene ahí la atención y el tema de, pues justamente de qué es este robot ahora, ¿no? Y que Humanoide, sí, también él sí, sí, ya es como ajá, más. y que él se identifica como humano. Entonces me dice, está interesante también esa conversación que se da en la misma película. Sí, claro, o sea, ¿dónde empieza la humanidad o qué es lo que nos hace humanos, no? Que se supone que justamente este robot se sacrifica y le da su corazón a John Connor al final. Así es. Lamentablemente, esta película tuvo muchos problemas al momento de ser producida, justamente por el conflicto entre Christian Bale y el otro caballero, porque tanto en pantalla como fuera de ella, en filmación, se estaban peleando el protagonismo. Entonces, al final llegaron como a un acuerdo hegemónico donde cada uno salía el mismo tiempo en pantalla y tenían hasta el contador de diálogos, o sea, de que si tú decías una frase, yo tenía que decir otra. Si tú terminabas la conversación en un punto, yo la tenía que terminar en otra parte de la historia. Entonces, eso le juega en contra. Yo creo que si se hiciera una reedición de esta película, podría tener mayor peso o una mejor resolución. Sí, claro. Sí, al final sí se siente, o sea, sí hay momentos que algunas partes sí contribuye, justamente muy al inicio, pues donde están enfrentados, pues contribuye a la narrativa de pues, no confío en ti porque eres una máquina, y el otro tratando de demostrar, pues no, yo me considero humano y todas estas cosas. Así de repente en momentos sí te llega a sacar por pues el tema de, bueno, ya porque estoy viendo a este güey y así. Aunque creo que al final, pues medio, para mí sí lo termina como de cuajar. Para mí me gusta mucho la parte de, pues bueno, también saber el trasfondo de Kyle Reese, pues de, como lo dicen también en la película, de le dice Sara en sus grabaciones a John de, pues ahí va a estar y seguramente va a ser un adolescente. Y pues esta relación de los juegos temporales y de qué pasa, Ujú. porque conocer a tu papá cuando es joven y estas cosas que no son naturales, pues también le añade por ahí este tema de complejidad que a mí en lo personal, pues sí, creo que me gusta de justo de estas últimas, digamos, 3, porque ya después, pues de repente, pues hay cosas, creo que hay chispazos en las demás, que es Sí, la de Genesis y en la de Dark Fate, pero que ahí sí no terminan como de sí, cuajar no del todo. O terminan sea, sí es como, de cuajar, como cuando ¿no? comes una comida que dices, me quedé con hambre, ¿no? Sí que No me pudo nutrió. haber estado mejor. Sí, Y bueno, pasamos a... ¿Qué fue primero? ¿Dark Fate o Genesis? No no recuerdo fue bien. Génesis Según primero. fue Genesis, Génesis ¿no? Donde tomamos a 2015, esta Emilia Clarke Emilia como, Clarke, como Sarah sí, Connor. Ajá. como Sarah Connor. Justamente por el Eh, auge de Game of de, Thrones. de, de Juego de Tronos, pues aprovechan eso, intentan que sea un impulso para la película y regresamos al punto. Ahora, lo importante no es John Connor, sino lo importante es Sarah Connor, ¿no? Entonces volvemos a remasterizar esta línea temporal, ¿no? Donde ahora justamente mandaron antes al T-800, que es Arnold Schwarzenegger, a proteger a Sarah Connor en lugar de a John. Donde nos damos cuenta de que existe una nueva inteligencia artificial, ¿no? Que al final se fusiona y termina siendo Skynet. eh, y nos modifican nuevamente la, el cataclismo. Sí, Lamentablemente, la línea temporal canon. ajá, aunque tiene muy buenos efectos, la película, y he de reconocer que el hacer joven a Arnold Schwarzenegger en esta saga, o sea, se ve en su prime, ¿no? O sea, es cuando era Mr. Músculo. Sí, sí, sí. Todo así, que sí es como Sí, pues, la imagen del Terminator de, pues, o sea, ¿cómo le voy a ganar a esta madre, güey? No, además tiene un sí, exoesqueleto de metal, o sea, es como, está muy bien, pero como que Emilia Clarke no tiene las tablas o no está bien dirigida y se cae. O sea, lamentablemente la película se cae en cierto momento. sí. Sí, muy mal. Después de la mitad, creo que empieza a caer y a caer
a caer. Sí. Ya ni siquiera puedes sostener tu atención, es como de, ¿no? O sea, es como, pues ya que termine. Que creo que también le pasa justamente a la que sigue, a la de Dark Fate. O sea, empieza y dices, ok, ok, va. Y de repente empieza a caer, que ahí, por ejemplo, creo que no es tanto la actuación. Por ejemplo, ahí sale Grace Mackenzie como pues no es Terminator, no es un robot, es un humano aumentado, Sí, sí, una sí. humana aumentada. Creo que ella hace bien su papel, me gusta bastante su trayectoria y su forma de engendrar o de darle presencia o vida a los personajes. Sin embargo, pues creo que la misma historia en Dark Fate sí se va a caer. Entonces creo que esas dos tienen como el mismo El mal. mismo pecado, Sí, ¿no? o Porque sea que como a también la primera mitad dices, ok, va, o sea, y te va llevando y de repente como que empiezas a caer y dices, ok, si no, vuelves a caer. tenemos nuestro fanservice, ¿no? Sale Linda Hamilton, regresa Arnold Schwarzenegger, también había regresado James Cameron como productor, Ujú. entonces teníamos muchas expectativas, pero creo que esta película lo que le gana es ahora sí que el subtexto, porque pues ahora resulta que el problema pues, son los migrantes, ¿no? Ya ni siquiera es John Connor, ya ni siquiera es Sarah Connor, ahora el chido es un niño que apenas va Una a chica nacer, una chica mexicana, que es sí. ajá, Dani Ramos, pero pues también está el otro, el Ref 9, ¿no? Que es de metal oscuro, que también tiene su Exoesqueleto de metal, pero a la vez es exactamente, líquido, y a la como, vez y que es tampoco es como líquido metal líquido, o sea, hay una cosa y rara. aparte se puede como dividir en varios, o sea, una parte puede estar Sí, puede tener el esqueleto como su ajá, propio minion y él su pues propio totalmente de minion y líquido. él por Que eso otro estaba lado, interesante. Dices, ok, va pinche malo manchado, pero pues sí, de repente ya. pero su onda de que los migrantes son el enemigo, digo que es Pinches que es un además mexicanos, güey, ajá, porque sí, sí sí, sí, dicen, es que es aparte es mexicana, entonces, sí, pinches sí, sí, mexicanos. Y que además filman en la Ciudad de México porque sí se ve el segundo piso, pero pues a los güeyes que contratan de mexicanos dices, no mames, ¿no? O sea, se les nota su acento bien ajá, cabrón, dices, no seas mamón. Entonces también eso dices, ok, eso es un mal de Hollywood, obviamente. sí, En lugar de contratar a alguien que pues al menos pueda hacer el acento de las personas, pues que sí lo hacen de repente, ¿no? Con otras latitudes, o sea, en Italia y esto, sí lo sí, hacen, pero para los mexicanos y los latinos, pues agarran a cualquiera y todos suenan igual, ¿no? Ya, pues exactamente, obviamente no. y el filtro sepia, siempre es en Y el sepia, filtro sepia, por supuesto, que de hecho ahí tenemos un episodio acerca del México que no es México, échenle un ojo. ajá, Entonces, creo que sí estas dos últimas pues caen como que medio, y al final como dices, bueno, ya que acabe, ¿no? La neta es que ya. sí, exactamente, Pero el año pasado salió Terminator 0, uy, que ahí en lo particular a mí sí, gracias, güey, no, a mí me encantó Terminator 0, ¿no? O sea, tanto la animación como la historia, las líneas de tiempo y las todo líneas de está, tiempo, es y compleja, que ¿no? todo, Es compleja, sí, son de sí. esas series que si te distraes un ratito, ya no entiendes gran parte de lo que está pasando. Sí, y que además pues toma estos tropos del canon de la línea original, ¿no? De pues Ajá, mandan, ¿no? A alguien para allá, en este caso, bueno, no quiero spoilear mucho, pero bueno, se manda a sí mismo a alguien que además está desarrollando una inteligencia artificial para que combata o que pueda hacer un contrapeso a Skynet. Entonces también esta discusión profunda, sí, sí, ética, sí. filosófica y demás que se da entre la inteligencia artificial y su creador, que además ha construido otro robot. Entonces empieza ahí como que empiezan a haber misterios, pero también cosas muy profundas que creo que lo manejan bastante bien. Y ahí sí, pues vale la pena completamente, sin lugar a dudas, esta serie, que según yo son 8, Son 10, 8 capitulitos. 8 capítulos, ¿no? 8 o 9 capitulitos, ¿no? Muy buenos, no tiene desperdicio. Les Sí, repito, 8. son de esas series que se tienen que ver con atención y con paciencia, ¿no? Después del capítulo 3 tuve que detenerle un tantito, a pesar de que estaba como en drogas, así de, no, a ver, reflexiona, güey, reflexiona, ¿qué está pasando aquí? Porque aparte nos cambian de sede, ¿no? Nos mandan a Japón, ¿no? Japón, que se ha distinguido por ser esta cumbre tecnológica desde Sí, claro. hace varios años, donde la innovación tecnológica está bastante fuerte.
y cómo va modificando esto a los mismos protagonistas y nos da ciertas ideas de que por qué este güey es tan estricto con ciertas cosas y lo que es educarse a sí mismo, ¿no? De cierta manera. Sí, claro. De por qué no quiere que sus hijos tengan un robot de gatito en sus casas, si estamos en Ajá. el 95 en agosto, Sí. entonces dentro del canon de Terminator, pues es de claro, este güey algo sabe, ya desde ahí es de, no te han dicho todavía muchas cosas, pero están así los Sí. niños de, si sabes, Sí. sabes. Exactamente. Entonces, debemos de recordar que siempre la línea temporal en Terminator es como una especie de bucle. Sabemos que el fin se acerca, pero siempre se va moviendo, digamos, esa fecha de acuerdo a los acontecimientos que van llegando. Entonces es como un destino inevitable, pero que siempre intenta como borrarse o modificarse. Que creo que aquí explora bastante bien la serie de Terminator 0, porque los personajes van diciendo, pues es que ya ese tiempo, ya esa línea temporal ya no existe. Y Ujú. entonces también explica un tanto mejor, por ejemplo, las demás películas, cualquiera de ellas y la calidad que tengan las explica mejor con eso de, pues sí, ya no es el tiempo, es decir, desde la 1 ya se modificó porque pues Kyle Reese Ajá, logró ya. hacer lo que tenía que hacer. En la 2, pues ya también modificó, entonces como cada una va teniendo estos hilos, entonces también está bastante chido y también juega con ello dentro de la misma serie de sus líneas temporales y que se van creando diferentes. Entonces eso creo que pues incluso dentro de todo el canon o dentro de este universo vale mucho la pena. O sea, si te avientas la Terminator 1, 2 y luego Terminator 0, o sea, ya con eso tienes un Sí. entendimiento más profundo de este universo y que pues, vas a salir bastante mejor. Y rematas con Sarah Connors Chronicles. Ajá, por ejemplo, y ya. Ajá, y ya. Y ya si quieres, bueno, tal vez Salvation a mí, en lo personal, como decía, si me gusta, quitando de lado todo lo demás, pues bueno, ya es como las demás ya son bajo su propio riesgo. Ahora es momento del Para terminar, pasemos a la Patisserie. el postre con las recomendaciones. Y pues yo aquí me acordé mucho hay una serie que me gusta mucho y que creo que tiene muchos puntos en común con este universo de Terminator y que tenía también muchos de los males. Justamente se llama Altered Carbon, que es esta parte donde, pues bueno, la 1 es fenomenal, es así increíble. Y después, por temas de contrato, el actor que estaba interpretando a Takeshi Kovacs en ese momento, en esa funda, que aunque es algo que dentro de la misma diégesis de la serie dices, bueno, pues cambian de funda, cambian de cuerpo, pero aunque pusieron y lo mismo que ahorita mencionaste de Emilia Clarke, aunque dices, bueno, es que es Anthony Mackie, es el Capitán América nuevo, y en su momento todavía no era el Capitán América, pero era este Falcon y tenía como otras cosas, siento que lo mismo, no logra tener la profundidad que tenía el otro actor sobre Takeshi Kovacs, o incluso el actor que se supone que es la funda original o la funda de nacimiento de Kovacs. Entonces la segunda cae, chica, y creo que sigue respetando muchas cosas y sí vale la pena, sí les diría, pasen los primeros 2 capítulos y vale mucho la pena de la segunda temporada. Sin embargo, ya no tuvo el mismo éxito y eso El se mismo vio punch. representado en que ya no tuviera su tercera temporada, lo cual pues, es lamentable. Sin embargo, también tiene una animación que es una película animada que se llama Altered Carbon Resleeve, que también muy parecida a Terminator 0, vale mucho la pena por la animación, vale mucho la pena por la historia. Entonces dices, bueno, ok. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación para ustedes. Y pues yo me voy a ir del otro lado, en lugar de la inteligencia artificial o lo artificial que nos condena, yo me voy a Robot Salvaje. Creo que es una película que también habla acerca de los autómatas, de cómo tienen que cumplir una función. Por el otro lado, cómo ayudan a la sociedad o al ambiente, también pueden ayudar al ambiente a progresar. Entonces es una película animada para toda la familia con mensajes muy, muy buenos. Sí, muy inspiradores y positivos. Me disculpo a nombre del doctor Meritano y él fue la versión que fue absorbida por la red o el internet, por Skynet. Yo fui la versión de Roberto Uribe que les enseñó a todos a romper cables y a puentear terminales. Yo pensé que el inicio de un carro, El arrancar inicio de un coches carro. sin llaves. Arrancar coches sin llaves. Y yo fui la versión de diferentes líneas temporales de Bala Mendoza. Gracias y hasta la próxima.
Ay, Celuloide. La otra perspectiva. My little friend. Celuloide. La otra perspectiva. Como lágrimas en la lluvia.